Sí. Bueno, veremos, ojalá. Bueno, vamos a establecer la comunicación para hablar de este tema. No es la primera vez que hablamos de este tema, lo hemos hecho en el deporte, en la vida, cuando un hecho resonante ha ocupado la atención mediática. Por eso hablamos de la muerte súbita y hablamos también de estos eventos vinculados con los futbolistas, con gente muy joven. Así que por eso vamos a recibir al doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, que está en sintonía aquí en nuestro programa. Buenas tardes, doctor. Acá Franco, Raúl Darío, los saludamos y Marisa. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marisa, y para todo el equipo. Bueno, gracias por estar ahí. ¿Podemos comenzar definiendo la muerte súbita, Doc, y los cuidados del corazón necesarios ¿se puede evitar? Precisamente la muerte súbita se describe como dicha patología produce la muerte y el paciente está en condiciones estables las 24 horas previas. Forma parte de las enfermedades cardiovasculares junto con la arritmia cardíaca, las enfermedades valvulares, las cardiopatías congénitas, las enfermedades de las arterias coronarias, las miocardiopatías. La muerte súbita es un capítulo que lamentablemente aparece muchas veces en personas jóvenes que no han tenido sintomatología previa, que no han tenido pródromos de su enfermedad. Doctor, ¿hay por ejemplo, algunas causas comunes que tienen que ver justamente con la muerte súbita? Porque, por ejemplo, se dice que las personas que suelen sufrir esto anteriormente a la muerte súbita, sufren como una especie de cansancio. ¿Puede ser esto o no? El cansancio, la astenia, el decaimiento, serían como pródromos, lo cual el paciente generalmente que desarrolla una muerte súbita no lo tiene en las horas anteriores al suceso. Estos eventos en general se deben a cardiopatías congénitas, cosas que traemos de alteraciones estructurales de las cavidades cardíacas del corazón, arritmias cardíacas que no se han manifestado con anterioridad ni con palpitaciones, ni con episodios de pérdida de conocimiento, que serían los pródromos que uno ahí comienza a hacer la serie de estudios para evitar llegar a estas situaciones. Inclusive en la NBA, en que realizan deportes de alta competencia, se les realiza chequeos que son mucho más exhaustivos incluso que los habituales que se hacen en Argentina, porque son deportes de élite. Recordemos el caso que le pasó muy conocido al Kun Agüero. Después de él desarrollar su actividad tanto en España como en Europa, en la selección argentina, después se le descubre la arritmia cardíaca y por eso debe abandonar el fútbol. Doctor, pero por más que no haya sintomatología previa a la muerte súbita, el paciente que sufre muerte súbita ya viene teniendo una patología cardíaca, problemas cardíacos. En algunas veces sí, si el paciente tiene antecedentes de tener enfermedad arterial coronaria, ha tenido episodios de angina de pecho o un episodio de infarto, ya tiene la medicación previa, pero en este caso de muerte súbita, de este chico jovencito, deportista, no había esa manifestación. Está bien, ¿y por qué en gente tan joven, doctor? Y es precisamente porque no tienen el seguimiento o no han tenido el tiempo necesario para desarrollar los síntomas de las otras patologías como en los pacientes adultos. Paciente que es hipertenso de muchos años es un paciente que viene medicado, que viene controlado, que toma 1, 2, 3 medicamentos, hace la dieta, se cuida en los análisis el tema de la glucemia, el tema del colesterol, hace otro tipo de prevención y el organismo durante años se va adaptando a esta situación. En el episodio lamentable que ha sucedido, no hay un tiempo para que el corazoncito se adapte. Es un episodio súbito. Por definición, es lo que se produce. Siempre que hablamos de muerte súbita, ¿estamos hablando de lo que se conoce también como muerte del sueño?
A veces puede ocurrir durante las horas del sueño, pero también hay episodios que hemos tenido, pacientes ambulatorios, no sé si ustedes recuerdan, había un pacientito que se descompensó en el centro, también en el Parque de Mayo, es decir, puede ser durante las horas del sueño o puede ser durante las horas de vigilia. Lo que llama la atención es la rapidez con que se produce el episodio. Bien. Y si no se acude rápidamente a la atención, esa hora que es prioritaria, que se llama la hora de oro, que es la consulta, tanto para las arritmias cardíacas como para los episodios coronarios, los episodios de descompensación, si no se llega en forma rápida a la asistencia, llegamos tarde. ¿Qué tiempo es? ¿1 hora? 1 hora, la hora de oro. ¿1 hora? La hora de oro, que es precisamente lo que sucedió con la chica, con la boxeadora, con la locomotora. Sí. Ella presentó otro tipo de episodio, un episodio de un accidente vascular encefálico, un ACV. Sí. Pero la demora en el acceso no permitió el tratamiento adecuado y después lamentablemente la piba tuvo una complicación, pasó de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico, por el cual debió ser operada. Correcto. Doctor, ¿qué es fundamental entonces tomar conciencia? Porque yo puedo, o a mí pasarme, o estar con alguien, ¿qué tenemos que saber para actuar rápidamente mientras llega la emergencia si alguien tiene un episodio así? ¿Cómo nos damos cuenta y qué tenemos que hacer? Fundamentalmente actuar en forma rápida, Marisa, tal cual. Si el paciente no respira en forma adecuada, si el paciente se manifiesta dolor de pecho, palpitaciones, inmediatamente solicitar la asistencia. Desde el mismo modo, cuando es algo neurológico, el paciente se da cuenta que pierde fuerza en el miembro inferior derecho o en la pierna derecha, o no puede mover bien la mano, tiene problemas para hablar o no entiende lo que le dicen, tiene desviación en la boca. Entonces inmediatamente debe acudir a la consulta porque volvemos a priorizar la hora de oro. Bien, bueno, llamar a la emergencia, pero ¿hay algo más que nosotros podamos hacer en ese instante? Y ponerle, en el caso de estos chicos deportistas, si hubiera sido mientras están desarrollando su actividad, se le comienzan a hacer inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar, las maniobras de RCP, las cuales son fundamentales hasta que tenemos el acceso a un sanatorio, al hospital. Y después del RCP, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y el RCP nos permite que el paciente rápidamente llegue a una sala de hemodinamia para hacer el tratamiento adecuado de lo mismo. Se hace un cateterismo, ya sea cardíaco, o se hace una angiografía cerebral en el caso de un accidente cerebrovascular. De acuerdo a que sea isquémico o que sea hemorrágico, va a diferir el tratamiento. Doctor, ¿cómo cuidamos el corazón? ¿Qué hacemos? ¿Qué más tenemos? Marisa, lo de siempre, lo más básico y lo más simple. Una alimentación sana, una vida saludable, hacer actividad física, disminuir los niveles de estrés en forma adecuada, administrar las tensiones que habitualmente tenemos, las emociones, disminuir los factores de riesgo, hipertensión arterial, el tabaquismo, las dislipidemias, que son los aumentos de colesterol o triglicéridos. Si el paciente es diabético, tiene problemas con la glucemia, tratarlo. Es decir, hacer prevención. Ese es el mejor tratamiento. Aún con los avances médicos que hay, con la tecnología médica más avanzada, sigue siendo la prevención lo más importante. Doctor, ¿han aumentado los casos en el país de personas que mueren por muerte súbita? Sí. La incidencia de los eventos cardiovasculares se mantienen. O sea, los rangos han disminuido en lo que respecta a la mortalidad por lo que estamos comentando, de que los pacientes ya cada vez toman mayor conciencia de que hay que acudir rápidamente a la consulta. Eso va disminuyendo la mortalidad, pero no la morbilidad y las consecuencias de esa patología. Doctor, y cuando se trata de pequeñitos de 14 años, 15 años, tal vez menos, ¿se puede hablar de que ya tenían antecedentes previos cardíacos? Las más de las veces se descubre que han tenido, porque tienen una cardiopatía congénita o tienen una arritmia, y sí, y a veces no tienen los controles adecuados. Claro.
Por eso Claro. por ahí el tema de los estudios o las valoraciones al ingreso escolar, Claro, es fundamental. tanto como el carnet de vacunación. Se le piden a los niños cuando hacen el ingreso escolar una serie de estudios. Se le piden los análisis Sí. para ver si no tiene chagas, a veces se le pide una radiografía, un electrocardiograma. Otorrino, Es importante que laringólogo, cuando sí. la gente vaya a realizar algún deporte, también Tal acuda a cual. la consulta para saber en qué condiciones está. Correcto. Doctor, la semana que viene va a visitarnos acá en el estudio, así charlamos un poco más de esto. Marisa, vamos a hacer todo lo posible. Usted sabe sí. que estamos siempre dispuestos. Y Sí, si ya lo no, sé. vamos a mantener una comunicación. Cómo no, doctor. Le mando un abrazo, le mandamos un abrazo grande acá con Raúl y Franco y Darío, y gracias por su tiempo, doctor. Raúl, Franco, Darío y Marisa, muchísimas gracias. Muy amable. Un placer, doctor. Hasta luego. El doctor- Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, habló del tema de la locomotora, habló del tema de este joven jugador, comenzó hablando del Kun Agüero, ¿no? Y un repaso con personas conocidas o muy jóvenes que llaman la atención que sufren esta... Hablando de la hora de oro, hubo un caso, no sé si recuerdan, en la Eurocopa del 2021, con Eriksen, el Ah, danés, sí. que se desplomó, estuvo sí. 40 minutos sin pulso, sin vida, Mirá. y lo reanimaron dentro de ese periodo que dice el doctor, que es la hora de oro, digamos. Y Tremendo. hoy en día está jugando al fútbol, volvió a jugar. Claro, me acuerdo, sí me acuerdo. que Estuvo fue 40 minutos conmocionante sin eso. pulso. Conmocionante, la verdad. Y eso que a ese nivel están todos los servicios Sí. a disposición y rápidamente atendidos, Sí. ¿no? Bueno, estaba pensando en la Ahí hija- está, ese es el caso. gracias, Darío. El jugador se desploma, Allá fue en está, la al Eurocopa final. Ajá. 2020, que se jugó en 2021, inmediatamente se aplica el protocolo. ¿Cómo es el nombre? Eriksen. Eriksen, sí, y ese es el apellido o el nombre. el apellido. Ajá. Y Ahí vemos, A ver, se desploma, Eriksen. inmediatamente se activa el protocolo, Cristian. sí. El accionar de los médicos fue importante, La gente, mirá, Claro, no ha lo cumplido puede creer. 33 años. sí. Claro. RCP, Dios mío. bueno, Eriksen. la danés. angustia de los jugadores, de sus compañeros, Imaginá. porque no reaccionaba, pasaban los minutos, la angustia crecía y se lo llevaron consciente, que fue el momento donde, bueno, volvieron a respirar un poquito sus compañeros. Tremendo. Ahí está, consciente, pero estuvo, Impresionante. sí, media hora, 40 minutos Volvió. sin pulso, volvió de la muerte, volvió a nacer. Tal cual, tal cual. Qué bueno. Buen recuerdo para graficar esta nota con el doctor Ríos. Gracias, chicos.